Hermanos, abramos nuestra Biblia, por favor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que es un solo sermón de nuestro Señor Jesucristo, y el cual habíamos pausado por 3 semanas, ¿verdad? Para hablar acerca de la membresía de la iglesia, o la iglesia local y sus miembros, perdón. Así es que el día de hoy, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro sermón del monte, y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6, versículo 19 al 34. El día de hoy vamos a hacer una lectura larga para que nosotros podamos ir entendiendo todo el contexto en el cual nosotros vamos a estar hablando. Amén. Permítanme quitarle el internet al tablet para que no esté sonando. Vamos a leer, hermanos, de esta manera. Dice el versículo 19, dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruye, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran y roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimentará. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de esos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Baste a cada día sus propios problemas, o su propio afán, como dice la Reina Valera. Amén, hermanos. El día de hoy reanudamos con el Sermón del Monte, que hemos estado viendo por un largo tiempo. Durante esta semana me contactó el pastor Francisco Landeros, y me estaba proponiendo hacer una conferencia acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y me estaba preguntando que cuándo terminaba yo con el Sermón del Monte. Le dije, no sé. Dice, ya llevas más de un año. Sí, llevamos más de un año. De hecho, vamos para un año y medio, ¿verdad? Y se puede decir que apenas vamos a la mitad del Sermón del Monte. Me dijo, ¿crees que lo termines en 2 meses? Hermanos, el día de hoy iba a tratar, yo comencé este sermón igual que muchos predicadores, tratando de abarcar el versículo 19, 20 y 21, ¿verdad? Pero igual, hermanos, salir desarrollando el sermón, me di cuenta que no podía avanzar como yo quería avanzar, porque
A veces las palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen tanto contenido, tanta riqueza para nosotros, que a veces se hace difícil ir rápido, hermanos. Así es que el día de hoy solo nos enfocaremos, aunque hicimos una lectura bastante amplia, solamente vamos a abarcar el versículo 19. Solamente el versículo 19, pero para poner un poco en contexto, hermanos, lo que hemos estado viendo en el capítulo 6, ¿verdad?, del Sermón del Monte. En este capítulo 6 Jesús trató las prácticas religiosas que caracterizan a un cristiano. Y vimos desde el versículo 1 al 18 que Jesús asume que los cristianos oran, que los cristianos ofrendan y que los cristianos ayunan. Y en este capítulo, hermanos, que es el 6 hasta el versículo 18, un versículo anterior al que vamos a ver el día de hoy, Jesús advierte a sus discípulos que estas prácticas genuinas del cristianismo se pueden convertir en prácticas hipócritas. Y la frase que él usa desde el versículo 1 del capítulo 6 al 18 es: y cuando oréis, o cuando tú des tu ofrenda o ayunéis, no seas como los hipócritas que aman hacer estas cosas para ser vistos de los hombres. Y nosotros entendimos cómo algo que es genuino y que es puro y que es parte del cristianismo puede convertirse en algo hipócrita, y todo tiene que ver con el descuido en nuestros corazones. Eso lo vimos en un contexto tanto histórico en Israel como en un contexto bíblico, y sus consecuencias al descuidar el corazón. Así es que cuando se lee, o como leímos el versículo 19 en adelante, parece que Jesús pasó a otro tema. Es decir, parece que él concluyó en el versículo 18 el tema de la hipocresía religiosa, y ahora va a comenzar, o está comenzando, con otro tema, otro discurso. Es decir, de las prácticas religiosas y la codicia humana en el versículo 19. Pero hermanos, en verdad Jesús continúa con la misma línea de pensamiento. Recuerde que ellos, es decir, los fariseos, eran dados a interpretar literalmente la palabra y acomodarla siempre a su conveniencia. También estamos viendo esto en nuestros días, hermanos. Para un fariseo religioso de los tiempos de Jesús, la acumulación de bienes era una señal de que Dios estaba con ellos y le daba mucha importancia a sus posesiones. El religioso de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco estamos lejos de eso. Entonces nosotros vemos que había un esfuerzo persistente por obtener riquezas y así demostrar que era Dios quien nos prosperaba y parecer ante la sociedad piadosos, ya que para ellos esa era una señal de que Dios estaba con ellos. Tampoco estamos lejos de eso, hermanos. Pero la forma en que ellos se enriquecían distaba mucho de venir de Dios. De hecho, Jesús descubre su hipocresía y lo hace directamente en Marcos capítulo 12, versículo 40. Y Él les dice, hablando acerca de estos fariseos, que devoraban las casas de las viudas. Es decir, ellos se acomodaban con las que acababan de enviudar y les proponían administrar sus bienes, o las ministraban a ellas con el propósito de poder adquirir alguna ganancia, una ofrenda de amor, como el día de hoy se le puede llamar acomodadamente. Pero lo que Jesucristo dice en Lucas 12:40 dice: y por las apariencias hacen largas oraciones, dice, estos recibirán mayor condenación. Es decir, no eran tan buenos. Ellos se acomodaban allí con las viudas para obtener alguna ganancia, pero por otro lado ellos querían aparentar, encubrían, ellos escondían su avaricia con largas oraciones, pero Jesucristo les dice de una forma condenatoria: estos recibirán mayor condenación por tal hipocresía y abuso de la gente necesitada, o de los desamparados, o de los que caían bajo este tipo de seres que solamente buscaban para sí mismos. Hermanos, no es lo único. Ellos elaboraron un sistema llamado escorbán para quedarse con todo lo que pudiera ayudar a sus padres, con la excusa que lo habían dedicado a Dios. También hicieron de la casa de Dios un mercado.
Y entre todo esto vemos la avaricia escondida, tratando de aparecer que hacían cosas piadosas, pero en realidad con eso escondiendo su avaricia. Tenían solamente una apariencia de piedad, como lo dice Pablo en las cartas pastorales a Timoteo. Una apariencia de piedad. Pero también vemos que las palabras de Jesucristo en nuestro versículo 19 revelan algo completamente opuesto a la idea religiosa e hipócrita de estos fariseos. Este es nuestro versículo a estudiar en esta tarde. Dice en Mateo 6, 19 al 21, aunque yo les he dicho que solamente veremos el 21, dice, el 19, perdón, no os acumuléis tesoros en la tierra. Ese es nuestro versículo. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Esto era algo completamente contrario al pensamiento de los fariseos. Ellos habían torcido las escrituras para cubrir su avaricia. Yo quiero que por favor note conmigo cómo ellos se las arreglaban para que Deuteronomio 28, si usted lo conoce, pareciera una promesa por el simple hecho de ser hebreo o de ser judío. ¿Qué dice Deuteronomio 28 del 1 al 4? Dice: y sucederá que si obedecieres diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te he mandado, eso se lo saltaban. Ellos lo eliminaban de alguna manera y ellos solamente recibían con unas manos abiertas y amplio corazón lo que sigue diciendo: el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre de ti y te alcanzarán. Si obedeces al Señor tu Dios, eso se eliminaba. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Y si usted se da cuenta, Deuteronomio 28 sigue con una larga lista de bendiciones, pero que ellos solamente recibían como una bendición y no como un requisito de la obediencia, hermanos. Así que estas bendiciones venían como consecuencia de una obediencia diligente. Pero ellos creían que Dios les estaba bendiciendo, diciéndoles: el Señor, tu Dios, cuidará de cumplir todos tus mandamientos que yo te he mandado hoy. Ellos solamente buscaban recibir: el Señor, tu Dios, te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿A quién no le gustaría que le dijeran eso, solamente eso, sin ningún requisito? Es decir, no necesitas obedecer: oh Israel, yo te he bendecido y te pongo por cabeza sobre todas las naciones y no te va a faltar nada. Ellos así tomaron estas palabras como una bendición, pero sin ningún requisito. Y el texto es muy claro, hermanos, donde Dios les está diciendo: si tú obedeces todas estas palabras diligentemente que te he mandado, estas bendiciones vendrán sobre de ti. Ellos eliminaron la bendición y optaron por tomar solo la promesa. Así torcieron la escritura, y así es como se tuerce el día de hoy. Es decir, el evangelio de la prosperidad no es nada nuevo, hermanos, es muy antiguo. Y está siendo perfeccionado para poder seguir robando el corazón de las personas ingenuas y así robar también sus bolsillos. Así es que sus riquezas y posesiones eran más bien el resultado de su avaricia. El Evangelio de Lucas no podría, hermanos, ser más directo en exponer el corazón fariseo. Y pues escuche lo que dice Lucas 16, 14. Y esto Jesucristo hablando también en el contexto de dinero, de tesoros, ¿verdad? Le dice a los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de Jesucristo. Es decir, cuando Él los exhortaba a poner las cosas de Dios por encima que el dinero, ellos se burlaban de Él. ¿Por qué? Porque amaban el dinero. Lo dice claramente en Lucas 16, 14. Eran amantes del dinero. Y su idea es: ¿cómo vamos a renunciar al dinero si esa es una de las grandes señales de que Dios está con nosotros? Nosotros vimos cómo en el capítulo 6 del versículo 2
al 4, aunque solamente vamos a mirar el versículo 4, Jesús les advierte a sus discípulos que la religión de los líderes de su pueblo no era más que una apariencia de piedad hipócrita. Escuche lo que dice: por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Así es que si se da cuenta, hermanos, Jesucristo sigue la misma línea de pensamiento, la misma hipocresía que los fariseos tenían al orar, al dar y al ayunar, la tienen ahora respecto a las posesiones y la acumulación de bienes. Nunca entendieron, hermanos, que la bendición de Dios estaba supeditada, a la obediencia de la palabra de Dios. Nunca quisieron entenderlo, hermanos. No es que no haya claridad en las Escrituras, de hecho hay claridad en las Escrituras, pero cuando el corazón está torcido, todo lo ve torcido. Es de ahí de la necesidad de una doctrina recta, sana, que es la única que puede producir un corazón recto y sano. Pero una doctrina torcida tuerce mucho más el corazón de los oyentes. Como dice el pastor MacArthur, la falsa doctrina lleva a falsas normas, falsa conducta y falsos valores. Y la religión hipócrita parece siempre estar acompañada de codicia e inmoralidad. Esto es algo que nosotros siempre vamos a mirar, y específicamente el día de hoy en la doctrina de la prosperidad, que todos sus líderes o dirigentes de esta doctrina extraña, que no es una doctrina bíblica ni cristiana, ni es el evangelio de Jesucristo, tienen siempre por ganancia el dinero, hermanos, con una apariencia de piedad. Pero detrás de todo esto está escondida siempre la avaricia, tanto del que predica como de los que siguen estos predicadores. Y de la misma manera, hermanos, esta doctrina es destructiva, no acerca a las personas a Cristo, de hecho, las aleja de Cristo. En pocas palabras, ellos se olvidaron de vivir para Dios al descuidar sus corazones. Y el sermón del monte está dirigido al corazón de los discípulos, de los hijos de Dios, de sus redimidos, precisamente para que no caigan en el mismo error histórico de los fariseos y de los judíos y de la nación de Israel. Podemos decir que Jesús está teniendo cuidado de sus discípulos, exhortándolos a no caer en la trampa de la avaricia. Lo que Jesús establece en el versículo 19 de nuestro estudio es un orden de prioridades. Primero Jesús dice: no os acumuléis tesoros en la tierra. El verbo que nosotros estamos viendo aquí está en presente imperativo, es un mandamiento. Por tanto, hermanos, como un mandamiento no es una opción. Cuando es un mandamiento en las Escrituras, no es opcional. El presente que nosotros vemos del verbo indica una acción continua. Es como si el Señor dijere: no tengáis el hábito de atesorar tesoros o de atesorar riquezas. No tengan el hábito de atesorar riquezas. Este verbo, hermanos, tiene la idea de alguien que pone todo su empeño y fuerza y mente en lograr sus metas a toda costa. El día de hoy se les llama emprendedores. Y también se está infiltrando esa frasecita dentro de la iglesia, y hay cristianos emprendedores. Una traducción literal de esta frase sería: no atesoren tesoros para ustedes mismos. O sea, una traducción literal del idioma griego sería: no atesoren tesoros para ustedes mismos. Vamos a ir entendiendo por qué no es solamente para nosotros mismos. Es decir, de acuerdo al contexto, otra idea es la acumulación o atesoramiento de riquezas que no se usan para nada. Estoy seguro que muchos de nosotros conocemos personas que están afanadas o se afanaron por acumular riquezas y lo hacen absolutamente para nada. Es decir, solo es un almacenamiento de riquezas para guardarse. ¿Con qué fin? Con el fin solo de lucirlas y crear una confianza vacía
como la historia contada por Jesús en Lucas, capítulo 12, del versículo 16 al 21. ¿Se acuerdan de ese hombre que dijo: oh, alma, tienes tantas riquezas, haré y construiré un granero mucho más grande que el que tengo, y pondré allí todas mis riquezas y todo mi fruto, y diré a mi alma: alma mía, descansa, repósate. ¿Y qué dijo el Señor, hermanos? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Hermanos, de esos bienes, ¿de quién serán? Esa es la idea del texto. Es una acumulación solamente para guardar. En el idioma griego es como cuando nosotros estamos poniendo una moneda encima de la otra y así una encima de la otra, y solamente estamos amontonando para guardarse, y siempre con el propósito de que crea una confianza vacía y también para lucir que tenemos algo. Pero la respuesta de Lucas, del 16 en el versículo 21, es muy contundente. Él crea una confianza en esas riquezas y le dice a su alma: alma, muchos bienes tienes, construiré un granero más grande. Ahí nosotros podemos mirar la insatisfacción de la avaricia. Es decir, él no se conforma con lo que tiene, sino que quiere todavía más. Y él cree que descansará en paz. Pero el Señor le dice contundentemente: necio, es una necedad. Esta noche vienen a pedir tu alma. La incertidumbre de las riquezas, hermanos, también son tratadas en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Este es Pablo hablando, dice: a los ricos en este mundo, le dice a Timoteo. Estaba exhortando a Timoteo a que exhorte a los ricos de este mundo, dice. Y a los ricos en este mundo enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. ¿Se da cuenta? Incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Si usted se da cuenta, hermanos, no es que Dios no quiera que tengas o no te quiera dar, sino que Dios te da para que tú disfrutes de todas esas cosas y no las acumules vanamente para nada. Conozco un familiar que falleció hace 3 años, que desde que yo era pequeño supe que tenía dinero, y conforme fui creciendo supe que tenía mucho dinero, y conforme fui creciendo supe que sí tenía mucho dinero, pero nunca lo vi salir a ningún lado. Nunca lo vi salir a ningún lado, nunca lo vi disfrutando de ese dinero. No podía comprarse ni siquiera una paleta, no compraba nada, nunca lo vi. Ese es precisamente el personaje de Lucas 16:21, quien acumuló grandes riquezas, las puso en el banco para que allí se quedaran, pero él ni siquiera las pudo disfrutar. Y llegó el día en que su alma también vino. También su alma fue pedida. Así es que nosotros vamos a mirar en el texto que Jesús está lidiando con la avaricia en el versículo 19. Y si nosotros, hermanos, nos adelantamos hasta el versículo 24, Él nos da la razón de por qué no debemos dedicar todo nuestro esfuerzo, nuestra mente a la acumulación de riquezas. Escuche lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice: nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, y se apegará a uno y despreciará a otro. En pocas palabras dice el texto: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. En pocas palabras, o sirves a las riquezas o sirves a Dios. Es lo mismo que confrontó Elías en el Antiguo Testamento, antes cuando ya se les habían dado las tierras y ellos se habían hecho idólatras de Baal, y llegó el momento donde Elías les dice: ¿a quién van a servir ustedes? ¿A quién van a seguir ustedes?
Si a los Baales, vayan en pos de ellos y sírvanles. Pero si servirán a Jehová su Dios, vayan y sírvanle a Dios. Pero no pueden claudicar entre dos pensamientos. Es la misma idea. Es decir, el corazón del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, el discípulo verdadero, cuando está jugando de esta manera, tiene que ser confrontado y tiene que decírsele a manera de exhortación: ¿a quién vas a servir? ¿A Dios o a las riquezas? Porque no puedes servir a los dos al mismo tiempo. Y esto lo vemos muy común en las iglesias, específicamente aquí en Estados Unidos, donde somos muy fácilmente deslumbrados por la facilidad de hacer dinero y de obtener bienes. Así es que, hermanos, esta es la idea del versículo 19. No os acumuléis tesoros en la tierra. No porque las posesiones sean malas en sí, sino porque el deseo de enriquecerse nos lleva a olvidarnos de Dios. El Nuevo Testamento, hermanos, es enfático en el tema. Es muy enfático. Vea cómo la intención de ser rico en sí es un riesgo que Pablo advierte claramente. La pura intención, el puro deseo, hermanos, ya es un riesgo de apartarnos de Dios. Primera de Timoteo 6, 9 al 10 dice: pero los que quieren, escucha, no está diciendo los que ya están trabajando para hacerse ricos, no. Dice los que quieren enriquecerse. Es decir, comienza en un deseo muy fuerte que atrapa nuestra voluntad, así como Asaf en el Salmo 72, donde él comenzó a mirar la prosperidad de los ricos y envidiarlos cómo prosperaban. Y él comenzó a decir: y yo aquí estoy en la casa de Dios todos los días. Era uno de los cantores de Israel. Ellos ministraban en el templo y estaban todo el día. Dice: yo aquí estoy metido en la casa de Dios todos los días. Mientras ellos traen camionetas nuevas, ya compraron casa, mira qué marcas están usando de ropajes, y yo aquí con mi misma túnica metido en la iglesia, decía Asaf. Hasta que Dios lo lleva a la reflexión y se da cuenta que el fin de ellos era el infierno. Entonces él regresa a sí mismo y dice: era yo como una bestia que no entendía. El fin de ellos es la perdición, pero yo aquí estoy en la presencia de Dios, y mi fin no será igual. Esa es la idea de Primera de Timoteo 6, 9, 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Pero por qué? Pablo sigue diciendo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Proverbios 23, 4 dice: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Es claro, el texto es claro. No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. ¿Por qué? Porque Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos engañosos, que tarde o temprano los castigarán y sufrirán por ellos. En el mismo momento que nuestro deseo es la riqueza en este mundo, ya estamos dejando a Dios por servir a otro señor. Hay personas, hermanos, que ven en Dios un siervo que está a su disposición y le hacen todo tipo de reclamos, le dicen, gritándole: ¿dónde están mis millones? Declaran prosperidad económica, no espiritual, económica, y lo hacen para adorar a su verdadero Dios, el dinero. Ahora vamos a mirar el mandamiento desde otro ángulo, hermanos. Cuando Jesús manda a sus discípulos: no os acumuléis tesoros en la tierra, esto podría interpretarse como que Jesús nos está pidiendo que renunciemos a las posesiones
y que hagamos un voto de pobreza como los monjes medievales que así interpretaron el mandamiento. Y al único, hermanos, al único que le pidió eso Jesús fue al joven rico en Mateo 19:21, cuando le dijo: ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres. Es al único que Jesucristo le dijo: ve y vende todas tus posesiones y entrégaselas a los pobres. Y esto se lo dijo precisamente porque el dinero era su Dios. Y no puede servir a Jesucristo. No podía seguir a Jesucristo y seguir al Dios del dinero al mismo tiempo. Una forma, hermanos, de entender lo que Jesús dijo en el versículo 19 es primero entendiendo lo que Jesucristo no dijo en el versículo 19. Y Jesús no podría estar pidiendo un voto de pobreza a sus discípulos porque la Biblia defiende el derecho de propiedad privada, hermanos. No podría pedirle Jesucristo a sus discípulos que hicieran voto de pobreza porque la Biblia defiende el derecho a la propiedad privada. En los mandamientos, en los 10 mandamientos, hermanos, que nosotros vemos en Deuteronomio, el 7º dice: no robarás, derecho a la propiedad privada. Y el 10º dice: no codiciarás, con el mismo énfasis, hermanos, el derecho a la propiedad privada. Lo de él se lo ganó, es de él. No estés codiciando, trabaja por lo que tú quieres obtener. No está prohibiendo ni está mandando a dar un voto de pobreza. Es un derecho a la propiedad privada. Estos 2 mandamientos, hermanos, deben bastar para responder lo que el versículo 19 no dice. En primer lugar, hermanos, las Escrituras no prohíben en ninguna parte la propiedad privada. Job, hermanos, fue un siervo muy rico, hermanos, pero cuidado, con un corazón muy noble, muy noble, que cuando se le arrebató, cuando se le quitó todo, hermanos, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios. Amén, hermanos. Él no tenía en su corazón la avaricia. De hecho, hermanos, vea toda la historia de Job y se va a dar cuenta cómo en unos momentos se le fue quitado todo, absolutamente todo. Pero ¿dónde estaba el corazón de Job? Hermanos, usted sabe lo que pasó en el 9/11, hermanos, cuando las torres cayeron aquí en Estados Unidos. ¿Y cuántos no se suicidaron, hermanos? ¿Cuánta gente no se suicidó por haber ido a la quiebra en un segundo, hermanos? Y Job no, hermanos. Él simplemente se arrodilló y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Su corazón estaba en Dios. En Dios. En Génesis capítulo 13, versículo 2 dice que Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Muy rico, hermanos. Pero también nosotros vemos a lo largo de las Escrituras que este hombre era un hombre muy obediente a Dios. Al grado de que cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él estuvo dispuesto a hacerlo, hermanos. Y también es llamado el padre de la fe. Es decir, su corazón no estaba en la prosperidad, sino estaba en Dios. En ser obediente, hermano. Así que el problema no está en que un hijo de Dios posea riquezas, sino más bien en que estas riquezas lo posean a él. En segundo lugar, las Escrituras no prohíben a los cristianos ahorrar para el futuro imprevisto. Las Escrituras nos llaman, de hecho, hermanos, a imitar a las hormigas y su sabiduría. En Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8 dice al pueblo, dice: ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. La cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Si usted se da cuenta, Dios no nos está prohibiendo, hermanos, proveer para las situaciones futuras que se presentan y que pueden o suelen ser difíciles. De hecho, nos dicen: mira, observa enfáticamente a la hormiga, perezoso, y observa sus caminos y sé sabio.
la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Por lo contrario, hermanos, el que no es como la hormiga es un necio. Es un necio. Escuche cómo las escrituras nos edifican para todo, hermanos. En 1 de Timoteo 5:8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, con esto tenemos que tener clara la idea de que las escrituras y Dios no se oponen a que nosotros seamos como las hormigas, previsores, y que tengamos siempre esforzándonos honestamente en nuestros trabajos a una cantidad, ya sea de dinero, de bienes, que en un futuro nos ayuden para situaciones difíciles o para bendición de otros. En este caso, nuestra propia familia, hermanos. En tercer lugar, hermanos, no debemos despreciar, sino por el contrario, disfrutar las cosas buenas que nuestro Creador nos ha dado en abundancia para que nosotros las disfrutemos. Vuelvo a repetir lo que dice 1 Timoteo 6:7, que dice que las posesiones materiales Dios las da para que las disfrutemos, hermanos. Así es que no es ningún pecado, hermanos, que usted trabajando esté ahorrando y obteniendo y teniendo una cuenta en el banco, pero que el propósito sea disfrutar de esa cuenta de banco, lo que usted está haciendo. Es decir, que usted pueda disfrutar de sus posesiones. Hermanos, ¿de qué serviría tener un carro del año y sacarlo solamente una vez al mes para los hijos? Usted no está disfrutando absolutamente de nada de esa posesión. Hermanos, ¿de qué sirve tener una cuenta de banco gorda cuando usted ni siquiera puede comprarse un helado o se lo puede comprar a sus hijos? A eso es a lo que se opone el versículo 19, a una acumulación de tesoros vanamente. Un afán y una ansiedad que no glorifica a Dios para nada. Porque Dios también es glorificado, hermanos, cuando usted disfruta de lo que Dios le da. Así es que podemos preguntar, entonces, ¿qué realmente quiere decir Jesús en este verso? No os acumuléis tesoros en la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, definitivamente Jesús no prohíbe tener bienes. Él se refiere más bien a la avaricia y a la insatisfacción. Es decir, que el avaro nunca se sentirá satisfecho y el insatisfecho será cada vez más avaro. Ahora, hermanos, si nosotros nos adelantamos hasta el versículo 25 del capítulo 6, que es algo que también veremos en un sermón posterior, vamos a mirar cómo Jesús busca que sus discípulos confíen en Él y vean cómo Él les provee. Mateo 6:25 dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. Y hace una pregunta retórica: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Si usted sigue leyendo en su casa, Jesucristo seguirá diciendo: ¿no observan los pajarillos del campo? Que ellos no siembran ni cosechan, pero Dios los alimenta. ¿Han visto esas flores del campo que tienen bellos colores? Pero ni siquiera Salomón se vistió como uno de esos colores. Y dice: ¿cuánto más no hará vuestro Dios con nosotros? Hermanos, algo que nosotros tenemos que entender es que el afán y la ansiedad es producida por la avaricia de nuestros corazones. Cuando nosotros hemos torcido nuestro corazón, hermanos, comenzamos a estar afanados por las cosas de este mundo. Y lo que Dios dice: yo tengo cuidado de ti. No tienes que descuidar tu relación conmigo. No tienes que abandonar la iglesia por el temor a que mañana no tengas para comer. ¿No ves que las aves del campo no siembran, no cosechan y yo las alimento? ¿No soy yo Dios de ellos como tu Dios? En una pequeña ilustración que el pastor Sugel dijo respecto a un sermón hace 10 años, dicho de este sermón del monte, dice que estaban dos aves y una
le decía a la otra, ¿has visto cómo los humanos, dice, se afanan por trabajar? Ni duermen, ni pueden estar con sus familias. Dice, ¿por qué serán de esa manera? Y el otro pajarillo le responde, dice, ellos no tienen un Dios como el de nosotros. Dios cuida de las aves, hermanos. ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Eso es algo que veremos en este sermón. Cómo Dios no va a tener cuidado de ti. Cuídate del afán y de la ansiedad, porque su raíz es la avaricia. Dios sabe, nuestro Padre Celestial, que tenemos necesidades de todas esas cosas. Ahora, esto tampoco de ninguna manera significa que no debemos trabajar ni ahorrar para los días difíciles, hermanos, como lo acabo de decir hace un momento. Como ya lo vimos, Dios nos manda a ser como las hormigas y a no ser descuidados con la familia. Él quiere que cuidemos, que nuestro corazón no se desvíe tras la avaricia. El corazón avaro nunca sabe cuánto es suficiente. No sabe lo que significa basta. Siempre quiere más. Quiere más riqueza, más éxito, más sexo. Quiere más atención, más gloria. Todo eso se convierte en tesoro que atesoramos para nosotros mismos. Vea, hermano, analice su corazón, examine su corazón y se va a dar cuenta que siempre está insatisfecho. Y eso regularmente sucede porque no hay satisfacción en Dios. Es decir, no porque Dios no tenga la capacidad de satisfacernos, sino porque hay avaricia en nosotros. Hay avaricia en nosotros. Hay un descontrol insatisfecho. Vea, cuando usted va a la tienda y usted se propone solamente comprar un par de zapatos, y va al mall y pasa por 20 tiendas hasta que encuentra ese par de zapatos. Pero en ese transcurso usted ya fue deslumbrado por más cosas. Así es que cuando usted compra ese par de zapatos, usted dice, ¿y con qué me los voy a poner? ¿Con qué los voy a vestir? Es decir, ahora necesito un pantalón y compro el pantalón y posteriormente, ya sea el mismo día o después, necesito una camisa. Ahora, esta camisa se vería bien con una corbata, pero oyes, tus manos nunca tienen nada. ¿No te quedaría bien un anillo de oro? Y al rato una cadena de oro, ¿verdad? O una pulsera de oro, ¿verdad? Y al rato, oyes, ya pasaron 15 días, ya necesitas otro par de pantalones y otros zapatos. Así es que ve y cómpralos. Y es una insatisfacción. No tenemos satisfacción. Y así sucede a las mujeres como le sucede al hombre. Así es exactamente con los matrimonios. Los que adulteran es porque no tienen satisfacción en Dios. Están de hombre en hombre, de mujer en mujer, precisamente porque no tienen una inclinación insatisfecha hacia la maldad, hacia las cosas que no perduran, que no son eternas, a las cosas que se corrompen, que son transitorias, pasajeras. Amamos las cosas de este mundo. Y el texto nos está incitando, llevando a amar a Dios más que cualquier cosa. Porque el versículo 20 dice, sino hacer tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo. El riesgo que se ve el día de hoy en las iglesias es que están tan acomodadas amando este mundo. Y no es que vamos a destruirlo, pero hay algo mucho más alto, que perdura, que es eterno, y eso son las cosas de Dios. Así que el corazón avaro nunca sabe cuándo es suficiente. Y eso es lo que Dios trata, hermanos, en el Sermón del Monte. En el capítulo 6, en el versículo 19, eso es lo que Él está tratando. Vea cómo la insatisfacción es tan absurda, absurda. Vea lo absurdo de descuidar nuestro corazón al grado de que está insatisfecho con nada. ¿Recuerda usted a Adán y Eva? Ellos fueron puestos en el huerto del Edén, hermanos. Y todo lo tenían, no necesitaban nada. Tenían cientos de árboles frutales con frutos variados
y Dios les dijo que solamente no podían comer de uno. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? No estuvieron satisfechos con esos cientos de árboles frutales y fueron y comieron del que les dijo Dios que no comieran. Y ahí comenzó la caída del hombre y del pecado. Insatisfacción. Tenías todo y no te bastó. No te bastó Dios, no te bastó la tierra, no te bastó el paraíso, no te bastaron los frutos. Por uno solo vendiste todo lo que tenías, lo tiraste a la basura. ¿Cuántos seres humanos por los placeres sexuales destruyeron sus familias por insatisfechos? ¿Cuántos hombres por hacer negocios para enriquecerse más pronto no arruinaron el patrimonio familiar? Hermanos, la avaricia, hermanos, produce insatisfacción. Eso es algo que vamos a ver más ampliamente, si Dios nos permite, la semana que viene. Así es que Jesús en el versículo 19 nos da un mandamiento y una advertencia para meditar. Escuchen nuevamente lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 19. Dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y los ladrones penetran y roban. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús las riquezas eran en especies, hermanos, también en monedas. Los ricos les encantaban las ropas de lana con bordados de oro, pero por más que las protegieran a la polilla le encantaba la lana y la devoraban. Y ya sea la polilla o la herrumbre, que también se traduce como óxido, donde estas cosas, es decir, metales, se corroen, y también los ladrones robaban sus posesiones. De una forma u otra era difícil conservar las riquezas de este mundo. Y Jesucristo nos está diciendo: donde la polilla y la herrumbre destruyen, donde ladrones penetran y roban. El día de hoy, hermanos, nosotros podemos conservar nuestras ropas hasta por 10, 20 años. No tenemos el mismo problema. Pero ¿qué, hermanos, cuando viene la caída de la bolsa, hermanos? Y cae la economía del país junto con toda su economía y sus ahorros que había acumulado por 10, por 15 años, se da cuenta que se está yendo a pasos agigantados. En un año ya está más de la mitad y no alcanza a sobrevivir otro año porque la economía de este país se vino abajo. El dólar se devalúa o los pesos se devalúan. Hermanos, esa es la polilla, esa es la herrumbre, ese es el ladrón, hermanos. Eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos toda nuestra esperanza en la acumulación de bienes. Y Jesucristo es muy enfático al advertirnos: cuidado, cuidado, no atesoréis, no acumuléis tesoros en la tierra. Ahora, yo espero que usted entienda todo lo que estuvimos hablando anteriormente. La idea, hermanos, es que el cristiano vea lo irracional de poner todo el empeño en la acumulación de riquezas en esta tierra, cuando solamente él está de pasada. Esto, ¿cómo nos cuesta entenderlo, hermanos? En este mundo solo estamos de pasada. Lo que usted obtenga en este mundo se va a quedar todo, absolutamente todo. Primera de Timoteo 6, 7 al 8 dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Con eso estaremos contentos. Hermanos, la pregunta es: ¿ha aprendido usted a estar contento con lo que Dios le da, hermano? ¿O está usted afanado en que se quiera hacer rico de aquí a noviembre? Hermanos, Dios nos manda más bien acumular tesoros en el cielo. Eso es el versículo 20. Dice: sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran y roban. Y esto es, como lo dije anteriormente, lo que veremos más ampliamente la semana que viene, si Dios nos lo permite. ¿Cuál es la idea de hacer tesoros en el cielo, hermanos?
Jesús nos dice, no acumulen tesoros en la tierra, háganlo en el cielo. La manera más lógica de pensar, hermanos, es que uno organiza, cuida y valora las cosas que sabemos durarán más, ¿no es así? A estas las guardamos con mucho más interés. Es decir, nunca le daríamos más interés a un cambio de ropa que a un auto recién comprado. Eso es una realidad, hermanos. Ese cambio de ropa se deteriorará más rápido que el auto. Es decir, este es más duradero y su función es única, hermanos. Mi ropa, aunque sea de marca, no dura 15, 20, 30 años, a menos que no lo use para nada. Pero no, aún así, hermanos, esa ropa no me puede llevar a ningún lado, el auto sí. Entonces, esta es una orden de prioridades. Es lo mismo. Cuando Dios dice, no hagan tesoros en la tierra, sino háganlos en el cielo. Es decir, hermanos, por favor, lo que ustedes están haciendo el día de hoy, esforzándose, acumulando, ansiosos, avariciosos por acumular aquí, no les va a servir para nada. Cuando se vayan, aquí se queda o se pudre o se lo roban. Pero si hacen tesoros en el cielo, allá ni la orina, ni los animales, ni los ladrones, nada les sucede. Absolutamente nada. Es decir, ¿por qué no están enfocados en las cosas de Dios? ¿Por qué no están enfocados en las cosas de arriba, las cosas de los cielos? ¿Por qué aman tanto este mundo? ¿Que no saben que están de pasada? Eso es lo que la Biblia dice. Hacer tesoros en el cielo, no en el cielo, sino desde la tierra, hermanos. Hermanos, escuchen, el mandato a hacer tesoros en el cielo está dado para hacerlos aquí en la tierra, no en el cielo. El texto no dice hacer tesoros en el cielo cuando lleguéis al cielo, no, dice desde aquí. Desde aquí. Dios nos manda a enfocarnos en lo eterno, desde lo temporal aquí en la tierra. Hacer tesoros en el cielo es hacer a nuestra alma y a los demás algo que podemos llevarnos a la eternidad con Dios. Entonces, hermanos, a forma de ir ya concluyendo, vamos a ir viendo por última vez. Primero, Jesús nos manda que no codiciemos las riquezas de este mundo porque son inciertas. Segundo, Jesús no nos manda a hacer un voto de pobreza, sino que a ser sabios como las hormigas. Tercero, Jesús nos dice que debemos de ser como las hormigas, me adelanté, y almacenar para los días difíciles. El punto, hermanos, ¿cómo es que conciliamos todas estas ideas y las podemos poner en práctica en una sola? ¿Cómo es de que yo puedo al mismo tiempo llevar a cabo el mandamiento de Cristo de no hacer tesoros en la tierra, pero al mismo tiempo, hermanos, estar de alguna manera, hermanos, almacenando como las hormigas para el día difícil, hermanos? ¿Cómo es que yo concibo todas estas ideas y también aún incluida aquella de que Dios no me está pidiendo que haga un voto de pobreza? ¿Cómo es que estas tres áreas las puedo llevar a la práctica en una sola? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 31, nos da una idea muy clara, hermanos, y elimina todas las dudas que pudiéramos tener respecto a lo que hemos hablado. Y este es Pablo diciéndole a la iglesia de los Corintios: mas esto digo, hermanos, escuche bien, el tiempo ha sido acortado. Es decir, el tiempo ha sido acortado, hermanos, el tiempo ya es más corto. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran, y los que compran, es decir, los que tienen posesiones, como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? El que tenga una esposa, viva como si no la tuviera. Es decir, por favor, no lo entienda, hermanos, como que ignórala, está invisible. Cuando hable, no le hagas caso. No se refiere a eso. Hazla como si no la tuvieras, es decir, hazlo como si estuvieras soltero. Es decir, sigue buscando a Dios. El que tenga una esposa, siga buscando a Dios.
El que tenga posesiones, siga buscando a Dios. Hermanos, creo que este texto es muy claro, hermanos. Dios no impide, hermanos, que tú trabajando arduamente y con honestidad puedas obtener alguna riqueza, pero aún así Dios está diciendo, vive como si no la tuvieras. Y a los que disfrutan de este mundo, porque hay muchas cosas que disfrutar, el mundo es precioso, es creación de Dios, y el que no lo disfruta definitivamente está amargado completamente. Pero el texto dice, el que disfruta de este mundo, haga como si no lo disfrutara. Es decir, que ese disfrute, es decir, que aquellas cosas que te apasionan de este mundo, es decir, que aquellos entretenimientos de este mundo, es decir, no voy a dejar la iglesia por un mes porque me voy de camping cada semana. Es decir, disfruta de la naturaleza, pero acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios. Haz como si no lo disfrutaras. Es decir, ya fuiste de camping, ahora regresa y sigue sirviendo al Señor. Hermanos, Dios no nos prohíbe tener posesiones, pero sí nos prohíbe que las posesiones nos tengan a nosotros. La idea negativa del versículo 19 es que la ansiedad produce avaricia y por ende la avaricia crea más ansiedad. Así es que, hermanos, no seamos necios como el hombre que construyó un granero más grande pensando que su alma disfrutaría. Ahora sí, decía él, por fin de todo lo que logré. Y el veredicto final en Lucas 12:21 dice que necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú atesoraste, ¿de quién será? Lo que nosotros vemos en estos días, hermanos, es que la iglesia no se conforma con la riqueza que ya Dios le dio en su conversión. Hay una inconformidad, hermanos, a veces es por falta de ignorancia, a veces es una inconformidad con conocimiento pleno de las Escrituras. Pero algo que nosotros siempre tenemos que notar es que todo aquel que ha venido a Cristo y que ha sido redimido en sí por esa salvación, él ya es rico. Santiago capítulo 2 versículo 5 dice, hermanos míos amados, escuchad. Ese escuchad es el Shema del Antiguo Testamento. Escucha con atención. Presta oído a las palabras que yo te voy a decir, dice Santiago. No te descuides, no te distraigas, es la idea. Hermanos míos, amados, escuchad. Y a forma de pregunta retórica dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Hermanos, a veces meditamos más en las riquezas que este mundo puede proveernos materialmente, porque no meditamos en las riquezas que ya Dios nos dio en este mundo a través de su Hijo Jesucristo, en la salvación, hermanos. Nosotros en Cristo lo tenemos todo, hermanos. Quien no lo ve de esa manera, hermanos, es un necio que posiblemente ni siquiera es salvo. Mateo 6:21, hermanos, que es parte del texto que veremos la semana que viene, dice, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Hermano, la pregunta es, ¿dónde está el corazón de la iglesia? ¿Dónde está el corazón de la iglesia? Es asombroso, hermanos, cómo hay cristianos que de una forma tan sencilla se toman 2-3 semanas porque quieren salir a descansar. Abandonaron la iglesia, abandonaron las cosas de Dios por 3 semanas, algunos por un mes, porque les gustó tanto que se les diera un fin de semana que ya no regresaron dentro de 2 meses. Hermanos, veamos con qué facilidad el mundo nos atrae con sus diversiones. Es decir, estamos tan trabajados que creemos que si tomamos unas largas vacaciones descansaremos.
Hermano, ¿sí se ha dado cuenta que cuando usted toma unas vacaciones para descansar, usted no descansa? Usted las disfruta, pero usted regresa igual de cansado, peor. Y ahora tiene que lidiar con otra cosa más. Usted quisiera que esas vacaciones se alargaran más. Y sabe que es imposible, hay que trabajar. Hermanos, ¿dónde realmente descansa la vida de un cristiano? Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo los haré descansar. Es yo. Yo sé que, hermanos, algunos tienen unos sillones tan cómodos como los que tenemos allá atrás en ese pequeño lobo. Y a veces, hermanos, podemos sentarnos en esos sillones y sumergirnos cómodamente. Y nuestro cuerpo descansa, pero el alma, hermanos, el alma solo descansa en Cristo. El alma no tiene un sillón donde descansar, sino solamente en Cristo, hermanos. Este mundo está lleno de problemas, este mundo está lleno de trabajos, este mundo está lleno de afanes, de ansiedades, hermanos. Cuando estemos completamente en la presencia de Cristo y nuestro cuerpo sea glorificado, descansaremos en nuestro cuerpo glorificado. Pero en este mundo, hermanos, hay que trabajar tanto por el sustento diario, hermanos, y cuidando de no ser avaros, como al mismo tiempo hay que trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto se cansa usted como se cansan todos, hermanos. Es decir, ¿cómo es posible, hermanos, que algunos digan: "Ay, no voy a la iglesia porque estoy muy cansado"? Y como si los que sirven nunca se cansan. Rara vez toman vacaciones, porque tienen la obra de Cristo como algo primario, algo esencial a sus vidas. Han entendido algo que se llama hacer tesoros en el cielo. Eso nadie se lo robará. Eso la polilla no se la comerá. Eso la corrosión no lo correrá. Eso permanece para siempre, hermanos. Lo que hagamos para Cristo permanece para siempre y por toda la eternidad. Por eso a nadie más le damos la gloria. Si servimos, para Dios servimos. Si comemos, para Dios comemos. Si amamos, por Dios es que amamos. Solo podemos darle la gloria a Él y a nadie más. A nadie más. ¿Qué esperamos para venir a Cristo? ¿Qué esperamos para arrepentirnos de nuestros corazones y pensamientos? ¿Qué esperamos para decir: cámbiame, cambia mi corazón, oh Dios? Deberíamos de correr a Él. Muchos perderán sus almas en el infierno. No lo ven de esa manera. Si no temen a Cristo, vea. Si no tienen temor a Cristo, si no tienen temor a Dios, ni siquiera el infierno les atemoriza. Por eso debemos de predicar a Cristo. La gente no teme al infierno. Les preguntas y les dices: ¿a dónde crees que vas si tú mueres? Y te lo dicen con una sonrisa. Lo más seguro que al infierno. Yo estaría temblando. Y el día de hoy un cristiano tiembla. ¿De dónde Dios lo sacó? Hermanos, Dios nos sacó de ir al infierno por nuestros pecados. ¿Qué esperamos para venir a Él arrepentidos, clamando, pidiendo: Señor, endereza mi corazón torcido, ayúdame a prosperar en la fe, en el amor, en la piedad, cambia mi corazón? Ese es el propósito del Sermón del Monte. Directo al corazón, el Sermón del Monte va directo al corazón. Por favor, pongámonos de pie, hermanos. Quiera Dios que en esta tarde su palabra nos haga meditar. Quiera Dios que su palabra en esta tarde haya sido de exhortación y confrontativa hacia nuestros pecados. Que si hay algo que nos aparta de Él es el pecado. El pecado debe de ser algo tan aborrecible en nuestras vidas. Aborrecible. A veces
Uno piensa que entre más santidad hay, nos volvemos más como los ángeles, pero en realidad no es así. Entre más santidad hay, hermanos, más aborrecemos el pecado, más luchas hay con el pecado. Así es que, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, oh Dios. Que tu palabra nos ayude, oh Dios amado, a salir de aquí, Señor, con un corazón que te tenga a ti primero antes que cualquier cosa. Tú no nos impides trabajar. Tú no quieres hijos flojos, Padre. Tú nos llevas a ser como las hormigas, Señor, que son previstas para los tiempos difíciles, oh Dios. Tú no nos impides ser ricos, tú nunca te has opuesto a las riquezas, pero sí a un corazón avaro, sí a un corazón ansioso, oh Dios. Líbranos, oh Padre, porque sabemos, oh Dios, que muchas veces las situaciones se cierran tanto para nuestras vidas, oh Cristo, que no sabemos, oh Dios, cómo actuar. Y lo más fácil que tendemos a hacer es olvidarnos de ti, Padre, creyendo que si ahora trabajamos 3 turnos, 2 turnos, vamos a salir adelante del problema. A veces sí tenemos que tomar esas decisiones, Padre, pero el problema es que muchas veces ya no decidimos, cuando ya las cosas están bien, regresar a ti, sino que continuamos adelante porque hay mucha ganancia de por medio. Perdónanos. Perdónanos, oh Dios, porque manifestamos la avaricia de muchas maneras. Atesoramos tesoros para nosotros mismos de muchas maneras, oh Dios. Y te pedimos que nos perdones, oh Dios, como iglesia, Padre. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a avanzar en el reino de Dios y tu justicia, Padre. Enséñanos, Señor, lo que significa hacer tesoros en el cielo la semana que viene, para poder llevar a cabo tu obra, Jesús. Bendice esta iglesia, Padre. Ruego que manifiestes tu gloria plenamente en nosotros y nos ayudes a crecer y a madurar, Señor, y a predicar tu evangelio, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús.